Hace unas semanas vimos que en el punto más alto de su enojo, el profeta Jonás le dijo a Dios que él prefería morir, prefería la muerte antes que aceptar la idea de que la misericordia y el perdón de Dios se le dieran a Nínive, se le extendiera misericordia y perdón. ¿Sí lo recuerdan? ¿Alguno estuvo aquí? Al parecer, en el modelo mental de Jonás, la misericordia era un privilegio exclusivo de Israel y no debería de alcanzar a otros pueblos. Y gracias a Dios estaba muy equivocado, porque nos ha alcanzado a nosotros la misericordia de Dios. Y lo hemos venido repitiendo durante la reunión, hoy en las oraciones, en los cantos. Y es justamente de lo que yo quisiera hablar, porque aunque Jonás obedeció a Dios y fue a predicar a Nínive, en su corazón Jonás no estaba de acuerdo con el corazón de Dios. Aquellas más de 120,000 personas estaban en un pecado terrible. Dice la Escritura que su pecado era muy grande, había subido a la presencia de Dios. Y por lo tanto necesitaban con urgencia de la misericordia de Dios. Necesitaban urgentemente la misericordia de Dios. Pero Jonás no fue capaz de ver ni la compasión de Dios ni la misericordia de Dios. No tenía él la misma visión que Dios. Y decíamos que cuando eso ocurre, cuando uno no tiene o no comparte las intenciones del corazón de Dios, algo muy grave pasa en la vida. Algo muy triste ocurre en nuestra vida. Cuando no estamos en sintonía con el corazón de Dios, la falta de gozo contamina nuestro corazón. Y en vez de abrazar la buena voluntad de Dios, abrazamos enojo, frustración y amargura. Y esa tríada va creciendo conforme nos alejamos de la visión de Dios. Dios tiene una visión donde quiere entregar misericordia, y si nosotros no podemos ver eso, viene la amargura, la frustración, el enojo a nuestra vida. Nos dio testimonio de ello Jonás. Pero nosotros, hermanos, y lo decíamos y lo cantábamos, y yo sé que nos gozábamos en eso, porque desde la mañana temprano hoy hemos disfrutado de la misericordia de Dios como cuerpo de Cristo, compartiendo el alimento, compartiendo las oraciones, compartiendo la palabra en la escuela dominical, que por cierto hoy fue la última sesión del taller catalizador. Pero tenemos también un anuncio más que hacer, porque vamos a continuar con otro taller, y el taller será impartido precisamente por Isaac Hernández a partir del día 14. El taller se llama El movimiento de raíces hebreas, origen, doctrina y peligros. Esto va a arrancar el 14 de abril a las 10:30 aquí en nuestra iglesia. ¿Cuántas sesiones va a tener esto? 3. Entonces, durante 3 domingos consecutivos, hermanos, 10:30 de la mañana, aquí los esperamos. Seguramente será de bendición. Isaac nos irá compartiendo esto, que es algo que está muy de moda, vamos a decir, en boga a nivel mundial, y se está enseñando en diferentes lugares, en diferentes situaciones. Y como dice aquí, hay peligros, y hay peligros grandes que con el favor de Dios vamos a desenmascarar durante esas sesiones, porque necesitamos, como pueblo de Dios, no solamente en esta iglesia, sino en toda la iglesia alrededor del mundo, necesitamos ser retenedores de la sana doctrina, para estar precisamente en sintonía con Dios, para estar
en el mismo punto desde donde Él ve las cosas. Porque como decíamos, cuando no estamos en sintonía con el corazón de Dios, entonces se nos va el gozo. Empezamos con enojos, con frustraciones y terminamos en amargura. Y nosotros como creyentes somos llamados a una cosa muy distinta. Somos llamados no solo a hacer actos misericordiosos. Sí somos llamados a hacer actos misericordiosos, pero más que solamente hacer actos de misericordia, somos llamados a amar la misericordia. Eso significa a conectar nuestro corazón con el corazón de Dios. Miren cómo lo dice Miqueas, otro profeta. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tengo subrayado ahí amar misericordia solamente porque voy a hablar de misericordia, sobre la misericordia. Pero es interesante que hable Dios de que nosotros amemos misericordia. Es una gran diferencia solamente hacer misericordia, porque podemos hacer actos de misericordia a fuerza, porque nos obligan o por quedar bien con otros y por muchas razones erróneas. Pero cuando nosotros vemos en la palabra que somos llamados a amar misericordia. Muchas gracias. Cambia totalmente. Cambia totalmente. Debe cambiar nuestra perspectiva porque vemos desde la perspectiva de Dios. Ahora, pensar en esta experiencia de Jonás, con todos esos domingos que estuvimos revisando el libro, fui movido a pensar entonces en la misericordia. ¿Qué tanto sabemos de la misericordia? ¿Qué tanto experimentamos de la manera adecuada la misericordia de Dios? Y la primera reflexión que me vino a la mente es que la misericordia de Dios es esencial para el hombre. La misericordia de Dios es vital para el hombre. Leíamos hace un rato en el Salmo 136, ¿verdad? ¿Contaron las veces que se dice porque grande es su misericordia? Por lo menos 26 ocasiones. Y las muestras de la misericordia de Dios abarcan todo, desde la creación hasta derrotar a un rey enemigo o matar a un rey enemigo, por la misericordia de Dios. Y nos decía Andrés, por si nos quedó dudas, la misericordia de Dios es grande, ¿verdad? Amén. Entonces quiero compartir sobre la misericordia de Dios, y por supuesto no va a ser ni de cerca un tratado ni una exposición completa de lo que es la misericordia de Dios. Yo me imagino que podríamos tener, si no miles, por lo menos cientos de predicaciones procurando entender y disfrutar lo que es la misericordia de Dios, y no terminaríamos, seguramente no nos acercaríamos lo suficiente a comprender la misericordia de Dios, a comprender el alcance de su misericordia. Pero en esta hora yo quiero animarles a que demos gracias a Dios por su misericordia para con nosotros. Pero no solamente que demos gracias por la misericordia recibida, sino a que le pidamos a Dios que Él nos conceda ser el reflejo de su misericordia para con otros. Pedirle de corazón a Dios que Él nos conceda ser portadores, transmisores de su misericordia para otra gente, porque toda la gente necesita de la misericordia de Dios. Y que haciendo esto, hermanos, nuestro fin último es que Dios sea glorificado. Démosle gracias, pidámosle ese reflejo para que Él sea glorificado. Amén. Sí, queremos, Señor, rogarte
que podamos nosotros ser un canal en donde tú actúes libremente para llevar, para extender tu misericordia a otros que allá afuera están urgentemente necesitados de ti. No permitas que nosotros cerremos nuestros ojos, que cerremos nuestro corazón, sino que por el contrario consideremos la misericordia tuya para nosotros. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es? ¿Cómo seguirá siendo? Y que podamos rendirnos ante ti, Señor, para ser embajadores de tu misericordia, llevar tu misericordia a otros, no por querer ser protagonistas de nada, sino más bien, Señor, para que tú seas glorificado. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor, pidiéndote también que abras nuestro corazón en esta tarde y podamos apreciar tu misericordia desde otro ángulo, un ángulo refrescante, Señor, que nos anime a alabar tu nombre, así como el salmista nos enseñó en esta mañana. En Cristo Jesús, Señor, amén. Ustedes saben que la Escritura nos dice que en el mundo hay aflicción. En el mundo tendrán aflicción. Eso es algo muy claro para todos nosotros. En lo personal les puedo decir que yo he vivido, a causa de la aflicción que hay en el mundo, he vivido tiempos complicados, donde he sentido una profunda tristeza en mi alma, una profunda fatiga emocional, en donde no alcanzas ni a pensar correctamente, en donde físicamente sientes que se te van las fuerzas y no sabes a dónde voltear, a dónde acudir, qué hacer. ¿Te ha pasado? ¿Has estado en esa situación? Yo creo que nos ha pasado, y nos ha pasado también el darnos cuenta que en esos momentos nada ni nadie puede llenar ese vacío que tienes. Nadie ni nada puede sustentar ese cansancio tuyo, sino solo Dios, solamente Dios. Y creo saber a través del tiempo que solo Dios es capaz de saciar mi alma. Y es algo que tenemos que ir aprendiendo y entregar nuestra vida al Señor de una manera plena, sabiendo que Él puede saciar nuestra alma. Él puede satisfacer nuestra alma cuando está cansada, cuando está triste, cuando está en angustia. Y además la buena noticia de todo esto es que Él quiere hacerlo, hermano. Él quiere hacerlo. Él quiere ser el proveedor de tu alma para saciarte, para satisfacer la necesidad que tú tienes. Y hoy quisiera animarlos a que descansáramos plenamente en estas verdades. Saber que el Creador del universo está dispuesto y quiere, anhela satisfacer tu alma, saciar la sed de tu alma. Eso es una noticia espectacular que nosotros debemos creer, porque es nuestro Dios el que dice eso. Vamos, por ejemplo, a un testimonio de la Biblia en el Salmo 42:11, donde se dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este Salmo 42, el título en las Biblias nos dice que fue escrito por los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran varones encargados de cantar. Allí en las reuniones en el tabernáculo fueron designados por David, el rey David, y posteriormente cuando Salomón construye el templo, estos cantores siguieron ministrando por años.
en las funciones del templo, en su ministerio, los hijos de Coré. Y uno de ellos, o quizá lo compusieron en grupo, no sé, pero el autor de este salmo nos revela el estado emocional en el que se encontraba su alma. Lo podemos notar. De hecho, le habla a su alma. Y esta pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía?, no es la única vez que lo hace. En el mismo salmo, en el versículo 5, repite la misma pregunta. Y en el Salmo 43, por ahí del versículo 6 o 7, repite la misma pregunta. Exactamente, casi. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Entonces, este autor está hablándole a su alma, está abatido, está turbado, está en angustia, pero al final de cuentas su respuesta es clara: espera en Dios. Le dice a su alma: espera en Dios. No busques soluciones por fuera. No hay nada ni nadie que va a poder satisfacer tu tristeza, tu angustia. Espera en Dios. Él puede, Él sí puede. Y ese mensaje es para nosotros también. Y esperar en Dios, hermanos, es esperar en su misericordia. A veces nosotros andamos haciendo cosas que no convienen, nos metemos en problemas, o aunque no hagamos algo que no conviene, nos metemos en problemas y buscamos por todos lados puertas. Y hay gente que se equivoca de puerta y se entrega a las adicciones para calmar su angustia. Y hay otros casos en donde de plano el suicidio llega a ser una idea para alguien cuya alma está abatida, en angustia. El salmista dice: espera en Dios, espera en Dios. Y en el versículo 8 nos dice lo que significa esperar en Dios. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Esperar en Dios, hermanos, es esperar en su misericordia. ¿Tú estás en angustia hoy? ¿Tienes algún problema, alguna aflicción, alguna preocupación? Espera en Dios. Su misericordia es continua, dice el Salmo 51. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Quién nos dice eso? Dios nos dice eso. Porque para siempre es su misericordia. Lo acabamos de leer. El alma del hombre necesita la misericordia de Dios. Y a veces somos muy descuidados y esperamos hasta que llegue ese momento de angustia y andamos buscando a ver de dónde agarrarnos. Es hoy cuando nosotros tenemos que reconocer quién es Dios y cuando tenemos que darle gracias y alabarlo por su misericordia y estar conscientes de que cuando llegue la hora de la prueba, la hora de la aflicción, esperemos en la misericordia de Dios, porque Dios dice: mandará su misericordia, su nueva misericordia para nosotros. Entonces, darse cuenta de que nuestra alma, en toda su fragilidad emocional, solamente puede ser saciada por Dios, nos debe poner en la condición de esperar completamente en Él. De esperar completamente en Él, no andar buscando otras cosas. Les decía hace rato que en mi experiencia personal, en algún tiempo de mi vida, con el alma triste, con el alma abatida, ustedes conocen el cuadro de Dalí, donde tiene ahí 4 relojes que se están como derritiendo. Así me imagino, como uno de esos relojes que están a punto de caerse al abismo, sin fuerza, sin ánimo, sin hallar una salida. Pero el salmista nos dice: espera en Dios. Podemos preguntarle a nuestra alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Su misericordia vendrá de mañana.
y podremos alabar su nombre de nuevo. Absolutamente y únicamente solo Dios puede satisfacer nuestra alma. Nadie más puede saciarnos. El alma del hombre anhela la misericordia de Dios y a veces sin saber. A veces conscientemente estamos esperando la misericordia de Dios y a veces no sabemos qué estamos esperando. Lo cierto es que hay un hueco en nuestra alma que no sabemos y no podemos llenar. Bueno, Dios es el único ser que puede llenar plenamente ese hueco en tu alma con su misericordia. Y Él está ahí dispuesto a derramar su misericordia para ti cada día, de una manera nueva. Y eso es algo para alabar su nombre, hermanos. Eso es algo para gozarnos con Él. Mire lo que decía el mismo salmista al iniciar el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. A veces sabemos que estamos en esta condición, a veces no sabemos y no clamamos por Dios. Simplemente estamos en medio de la confusión, de la angustia, y no atinamos a ver a dónde llegar, a dónde buscar auxilio. Es bueno para nosotros reconocer que Dios es nuestra fuente de auxilio, la más segura, la más certera, la que siempre está dispuesta. Y decirle a nuestra alma, recordarle a nuestra alma, espera en Dios, espera en Dios, Dios traerá su misericordia. Y si eso no nos mueve a nosotros, pues entonces vamos a andar batallando un montón en la vida, como cualquier otra persona que no tiene a Dios, que no tiene esperanza. Pero nosotros que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, debemos glorificar su nombre diciéndole, gracias Señor, porque tú estás dispuesto a derramar tu misericordia sobre mí, porque tú estás dispuesto a saciar la sed de mi alma. Es lo que está diciendo aquí, mi alma tiene sed de Dios. Es una poesía hermosa, pero está reflejando una realidad. Cuando tu alma está seca, como la tierra que está llena de grietas y no hay agua, no llueve, no hay un lago cercano, está seca, árida, prácticamente sin vida. Es lo que está diciendo el salmista. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y por eso clamo, como un ciervo brama por las corrientes de las aguas. Aprendamos que el recurso por excelencia para ti y para mí como creyentes, para saciar la sed de nuestra alma, es solamente Dios. Solamente Él puede. Lo demás es temporal. No nos confundamos buscando soluciones temporales a nuestra angustia. Derivan siempre en problemas, derivan en enfermedades, en vicios. Podemos detonar mecanismos de comer cuando estoy nervioso, dejar de comer cuando estoy nervioso, hacer esto, practicar aquello, etcétera. No nos vamos a meter a describir todo lo que pasa en el mundo cuando no atinamos a acudir a Dios como el que sacia nuestra alma. Ahora bien, ¿qué es la misericordia de Dios? ¿Te has puesto a tratar de definir qué es la misericordia de Dios? Y me refiero más allá de su etimología. La disfrutamos, la misericordia de Dios, ¿verdad? La anhelamos, la recomendamos, cantamos de su misericordia. Pero es bueno que leamos la palabra y consideremos cómo Dios manifiesta su misericordia. Esa palabra en el Antiguo Testamento lo hemos visto y lo vimos en el taller de Ruth. La palabra Gesed
Esa palabra es la palabra para llamar a la misericordia. Pero esa palabra tiene tres matices, tiene tres énfasis que deben ser o estar siempre presentes para que no se pierda la calidad del vocablo. Esas tres palabras son fuerza, constancia y amor, y debemos de tomarlas en cuenta. Si fuera solamente amor, podríamos llegar al error de hablar de un sentimiento nada más. Y es más que un sentimiento. Si llegáramos a hablar nada más de la fuerza y de la constancia, podríamos estar cometiendo el error de solo cumplir por cumplir una obligación. Así como lo hizo Jonás, ¿no? Fue y obedeció a Dios, pero fue por obligación. Pero cuando nosotros vemos la misericordia de Dios y cómo Él muestra su amor y además su constancia y su compromiso para hacernos bien, entonces estamos frente a la misericordia correcta, a la misericordia verdadera. Y unos estudiantes o teólogos dicen que la mejor manera o la forma más aproximada para decir qué es la misericordia es esta frase: es el amor constante, el amor especial y el compromiso de Dios hacia su pueblo escogido. Es el amor constante de Dios manifestado a favor de quien Él quiere mostrarle su misericordia. Entonces, misericordia, hermanos, implica generosidad, pero también implica compromiso, porque siempre está ligada al pacto que hizo Dios con su pueblo, en donde el pueblo, o tú y yo, como los elementos inferiores del pacto, buscamos la protección de Dios, suplicamos su protección, y Él, como la parte superior del pacto, y esto es lo hermoso de la misericordia, Dios se inclina a nosotros para escuchar nuestra necesidad y suplir nuestra necesidad. Si algo quiero que salgas pensando es: la misericordia es el amor constante de Dios, en donde Él cumple su pacto para conmigo, en donde Él suple mis necesidades porque Él quiere hacerlo, en donde yo puedo acudir como un necesitado, puedo acudir a Él a pedirle, a suplicarle ayuda. No existe en castellano una palabra que pueda expresar de manera contundente el significado verdadero de la misericordia con todos estos elementos que les dije. Y tenemos la palabra misericordia nada más. Pero hermanos, yo los animo a que se tiren un clavado a la palabra de Dios, que nos sumerjamos en la palabra y encontremos cómo Dios ha expresado su misericordia por los siglos, para regocijarnos en Dios, deleitarnos en Dios, para estar dispuestos todos los días a pedir y suplicar su misericordia, sabiendo que Él está pronto, que Él se inclina, siendo Dios, Él se inclina a nosotros a ver qué necesidad tenemos, y no nada más para verla, sino para suplir esa necesidad. Vean, por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, versículo 25. Para mí, uno de los versículos más hermosos y más propicios para toda alma que está llena de pesares, en angustia, cuando los tiempos están oscuros, cuando no alcanzamos a ver claramente, cuando todo a nuestro alrededor es inestable, cuando nuestra alma está abatida, turbada, cansada, preocupada, asustada. Este versículo viene a ser como un oasis. Fíjense lo que dice Dios: porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Es nuestro Dios, hermano, el que está diciendo esto. ¿Qué clase de Dios tenemos? Un Dios dispuesto en toda su majestad a decir: si tú tienes un alma cansada,
yo la voy a satisfacer. Está tu alma entristecida, yo la voy a saciar. Y todo esto lo hace por amor a su nombre. Y hermanos, cuando vemos nosotros que Dios expresa esto, asumiendo el compromiso de cumplirlo, no podemos más que postrarnos ante Él en gratitud. ¿Qué Dios como nuestro Dios, hermanos, que nos dice esto? Satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Para siempre es su misericordia, ¿no? 26 veces por lo menos conté en ese salmo y lo leímos todo en la mañana, ¿no? Dios desea satisfacer al alma cansada y eso significa saciar la sed de tu alma. Este vaso con agua, hermanos, ¿qué representa para una persona que no ha bebido agua en días? Todo, todo. Salvación, posibilidad de seguir vivo. La gente puede matar por un vaso de agua. Cuando mi alma esté en esas condiciones, mi alma tiene sed de Dios. Recuerda que Dios te dice: yo quiero satisfacer tu alma. Yo quiero saciar tu alma. Si estás cansado, si estás triste, yo soy propicio para ti. Saciados por Dios. Yo cuando voy a un restaurante y cuando cocinamos más bien ahí en la casa, suelo decir desde hace unos años para acá, qué padre que a Dios se le ocurrió que comiéramos. Y lo diseñó, porque bien pudo haber dicho, pues ahí unas pastillas, ¿verdad? Como los astronautas, pero no, nuestro Dios diseñó los momentos para que pudiéramos comer, disfrutar, percibir los aromas de la comida, el gusto, la comunión con los hermanos, como en el desayuno de hoy: chilaquiles, huevito con chorizo, pan dulce, chocolate caliente con malvaviscos, hot cakes. Soy muy cruel, ¿verdad? Porque les estoy generando hambre, pero hermanos, nosotros no inventamos eso. Es por la misericordia de Dios que podemos hacer eso. Por eso debemos darle gracias a Dios cuando comemos, porque por su misericordia estamos aquí, hermanos, y podemos tener todo eso. Y yo me imagino la sonrisa de Dios cuando diseñaba, cuando decía: estas hierbas se las doy para que cuando hagan esta carne asada se las pongan, y estas otras para cuando hagan esto en el horno, y todo eso estaba en la mente de Dios, hermanos. No crean que nosotros somos lo suficientemente inteligentes para haber diseñado eso. Es Dios y su misericordia. Todo don perfecto y toda buena dádiva vienen del Padre. Amén. Entonces, ¿está tu alma cansada, hermano? ¿Está tu alma triste? Somos invitados a acercarnos a Dios mismo, al trono de Dios, para pedirle misericordia. Así lo leemos en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos acercarnos, hermanos. No vayas a otro lado. No inventes. No busques, porque no hay en otro lado. Nuestro Dios es la fuente. Y por supuesto, nuestro Dios nos ha concedido, a los que estamos casados, nos ha concedido una esposa, y Él obra a través de nuestra esposa. Y a ti, mujer, que te ha concedido un varón, también obra a través de tu marido. Pero a los que no están casados y que quizá nunca se casarán, eso no significa que Dios esté lejos. Dios también suple esa necesidad.
de manera generosa, de manera abundante, porque satisfaré al alma cansada y saciaré al alma entristecida. No dejes pasar la oportunidad cuando estés así de acudir al trono de la gracia, porque ahí está sentado nuestro Dios dispensando misericordia hora tras hora, día tras día, por la eternidad, porque para siempre es su misericordia. Él no dice cerrado, ahorita estoy cerrado, el trono está cerrado, háganle como puedan. No es así nuestro Dios. Él está dispensando su misericordia continuamente. ¿Alguno de ustedes necesita de la misericordia de Dios? Todos necesitamos, pero quizá alguno estará en una situación complicada hoy. Hermano, eleva una oración a Dios, pidiéndole su misericordia. Necesitamos la misericordia de Dios. Nuestra alma necesita a Dios, porque realmente, ¿quién es o qué es la misericordia? Es Dios mismo. ¿Lo habías pensado así? Porque a veces pensamos que la misericordia de Dios es algo que Él trae en su maletín, o que trae en un recipiente, y que pues poquita misericordia aquí, poquita por allá, pero eso se acabaría. Pero Dios no tiene un maletín de misericordia ni un tanque de misericordia. Él es la misericordia. Es lo que Dios es. Así lo dice el Salmo 144, versículo 2. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Este salmo escrito por el rey David. ¿Cómo le dice a Dios? Misericordia mía. Nuestro Dios es nuestra misericordia, hermanos. Esperemos en Dios. Nuestra alma puede llegar a entristecerse, puede llegar a cansarse, pero tenemos el manantial de vida, a Dios mismo, para que nos inunde con su misericordia y le demos gracias y Él reciba la gloria. Hablando de la misericordia, quisiera compartir con ustedes un salmo en donde nos habla precisamente de la misericordia, pero antes vamos a ver las reflexiones finales de esta predicación. Podemos decir confiadamente, y esto es algo que debemos aprender a hacer: espera en Dios y sé saciada, alma mía. Lo podemos decir a nosotros: espera en Dios y sé saciada, alma mía. Alabemos a Dios por su misericordia. Procuremos reflejar esa misericordia para que otros también se llenen de gratitud y Dios reciba la gloria, hermano. La gloria es para Él, amén. Bendito sea. En mi opinión, la mayor muestra de la misericordia de Dios es haber entregado a su Hijo. Imagínense eso, hermanos. Gracias. Haber entregado a su Hijo Jesucristo para que muriera en nuestro lugar. Eso es misericordia. Eso es inclinarse a ver la necesidad del alma del hombre perdido y ponerle solución. Y la dimensión del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, lo podemos decir, lo podemos cantar, lo podríamos repetir, pero seguramente no nos quedamos ni cerca de poder expresar lo que implicó ese sacrificio. Que Dios Padre entregara a su Hijo Santo, amado, el que tenía la comunión con Él por la eternidad, para venir a salvar al mundo pecador. Esa es la mayor muestra de misericordia de Dios para con nosotros. Nosotros no merecíamos, ni siquiera sospechábamos que pudiéramos tener acceso a esa misericordia. Por lo menos yo no, hermanos. Antes de conocer al Señor, yo no tenía absolutamente ninguna idea de lo que era el Evangelio.
No pasaba por mi mente ningún pensamiento, ni para bien ni para mal. En el mundo sin Dios, sin esperanza, y yo ni lo sabía. Hasta que la misericordia de Dios me hizo renacer, como vimos en la primera carta de Pedro. Por su grande misericordia nos hizo renacer, nos dio vida. Y a partir de ahí podemos decir, seguramente tú compartes esta idea conmigo, no merecíamos la misericordia de Dios, pero ahorita todos los que estamos aquí somos beneficiarios de su misericordia y tenemos que darle gracias a Dios, glorificar su nombre por eso, porque Él vino a escogernos de donde andábamos. Cada uno de nosotros sabe dónde estaba y Dios vino a rescatarnos, hermanos. Cristo Jesús es la misericordia de Dios materializada, puesta en una cruz, cargando tus pecados y mis pecados. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Otra vez el diálogo entre uno y el alma de uno. Mi porción es Jehová. No te abatas, alma mía, espera en Dios, aún he de alabarle. Él quiere satisfacer tu tristeza, quiere saciar tu necesidad. Nuevas son cada mañana las misericordias de nuestro Dios. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Hagamos memoria entonces de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios tomó forma de hombre. Gracias. Es más, se humilló al grado de que no llegó como un hombre adulto, autónomo, independiente. Se humilló al punto de llegar como un bebé totalmente vulnerable, dependiente totalmente de las criaturas que Él había hecho. Él, siendo el creador, se humilló al punto de nacer como un bebé, dependiente de las criaturas que Él había hecho. Y tuvo que ser puesto en un pesebre, es decir, en un lugar donde abrevan los animales domésticos, llámese vacas, burros, lo que sea, porque no había otro lugar. Pero Él era Dios siendo puesto en un pesebre. Pero llegado el momento, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y el Señor Jesucristo voluntariamente se echó a cuestas tus pecados y mis pecados. Y así fue a la cruz, cargando el pecado de toda la humanidad, por misericordia. Porque sabía que nosotros somos incapaces de solucionar nuestro problema. Y Él dijo, yo sí puedo solucionar. Sacrificio y holocausto no te agradaron, pero me preparaste cuerpo, dice el Señor Jesucristo. He aquí que vengo, oh Señor, a hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el rollo, en los libros, en las profecías. Aquí estoy, el Señor Jesucristo dispuesto totalmente a materializar la compasión de Dios, y cuando la compasión se materializa, eso es misericordia. Por la misericordia de Dios estamos aquí. El Señor, con ese sacrificio de Cristo, satisfizo nuestra alma cansada y sació nuestra alma entristecida y nos dio vida. Y hermanos, estamos reunidos aquí como parte de la iglesia de Dios alrededor del mundo. Y la mayoría de nosotros quisiera que todos seamos parte de la iglesia, pero si hay alguien que no es parte de la iglesia, y no me refiero a que no sea parte de esta iglesia local viniendo a reunirse aquí, sino me refiero a que si alguien está aquí hoy y no ha nacido de nuevo por la misericordia de Dios, que se abstenga de participar de esta ceremonia. Porque no entenderías qué es.
Comería sin discernir, sin entender, sin comprender. Yo te invitaría más bien que si estás aquí y tú todavía no naces de nuevo y no entiendes, a la persona que te invitó o a la persona que está a tu lado, pregúntale al terminar, pero abstente en este momento. Si eres parte de la iglesia, es decir, si has nacido de nuevo por la grande misericordia de Dios, entonces puedes participar. Pero quizá tú dices, bueno, pero es que me acuerdo de que traigo un pecado por ahí. Hermano, en este momento en tu corazón, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por ese pecado que conoces tú. Tú y Él lo conocen. Pídele perdón. Y dice la Escritura, examínese cada uno y coma y beba así. Es decir, no traer un pecado a cuestas no es una justificación para no participar. Lo que tenemos que hacer es pedirle perdón, ponernos a cuentas con Dios. Él es misericordioso y te perdona, pero necesitas ponerte a cuentas con Dios. Entonces, si tú eres un creyente, si tú has nacido de nuevo y estás recordando que tienes un problema, un pecado, confiésaselo a Dios y pídele perdón. Y participa del pan y de la copa. Cuando el Señor Jesucristo cenaba con sus discípulos, Él dio gracias por el pan, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. No hacemos esto por un mero memorial o ceremonia religiosa. Hermanos, estamos haciendo memoria de Cristo Jesús, de la persona de Cristo Jesús, nuestro Dios. Nuestro Dios está vivo, estamos haciendo memoria de Él. Comamos dando gracias. Gracias, Señor, porque entendemos que tú entregaste tu cuerpo para ser molido por nosotros. Como nos decían, como nos recordaban los niños, varón de dolores, experimentado en quebranto. Tú experimentado en quebranto, tú siendo el Dios creador. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por el pan que representa ese cuerpo entregado y clavado en la cruz por nosotros. Asimismo, dice la Escritura, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahí está otra vez el pacto, hermano. La misericordia siempre está ligada con el pacto, porque Dios se hace responsable de sus promesas y Él suple nuestra necesidad. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y el Señor viene. El Señor viene por nosotros. Bebamos, hermanos. Bendito sea, Señor. Te damos gracias por toda esta oportunidad que tuvimos de hacer memoria de ti, de cantar tus alabanzas, de recordar tu palabra, tu doctrina, pero especialmente te damos gracias por tu misericordia, Señor, por ese amor constante con el que siempre nos tratas. Y a veces no nos damos cuenta, pero hoy queremos darnos cuenta de que es por tu misericordia que estamos aquí, Señor. Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Aquí estamos alabando tu nombre. Bendito sea, Señor. En Cristo Jesús. Amén.